desarrollo de capacidades fundamentales en matemática. Específicamente vamos a empezar a trabajar sobre el abordaje y la resolución de situaciones problemáticas en matemática. Esta capacidad se refiere a formarse una idea global acerca de sobre qué trata el problema, a reconocer cuáles son los componentes del problema, analizar y evaluar alternativas de solución, implementar estrategias flexibles y variadas, poder comunicar con un lenguaje adecuado lo realizado y evaluar los resultados obtenidos. Entonces, la enseñanza de la capacidad, abordaje y resolución de situaciones problemáticas requiere que se enfrente al estudiante a problemas, a la toma de decisiones, a la reflexión sobre lo realizado, y que el docente mantenga un rol activo durante todo ese proceso de resolución. Hemos hecho referencia a la necesidad de enfrentar a los estudiantes a problemas. Es necesario diferenciar problema de ejercicio. Ejercicio es una situación rutinaria, poco sorprendente, donde el estudiante ya conoce cuál es el camino que debe seguir para llegar a la solución. En cambio, un problema es una situación sorprendente, cambiante, que provoca un desafío en tanto no se conoce de antemano cuál es el camino a seguir para encontrar la solución, y requiere movilizar de los conocimientos de los que se dispone para la búsqueda de dicha solución. ¿Cómo propiciar el desarrollo de esta capacidad, abordaje y resolución de situaciones problemáticas en los estudiantes? Es fundamental darle la posibilidad de que ellos anticipen el tipo de respuesta en función de la pregunta planteada, que seleccionen del enunciado del problema aquella información que es útil para dar respuesta al interrogante, que anticipen las relaciones que existen entre los datos y las incógnitas a fin de elaborar un procedimiento de solución que puede o no llevarlo a una respuesta, que sea capaz de analizar la pertinencia de este procedimiento de solución y la razonabilidad del resultado obtenido, que pueda comunicar este procedimiento de solución, confrontarlo con los de sus compañeros, analizando de todas las respuestas que dieron cuáles son las más razonables, que pueda reflexionar sobre estos procedimientos que ha empleado, analizando cuáles han sido los más convenientes, los más adecuados en función del problema planteado. Teniendo en cuenta todo esto, es necesario pensar cuáles son las estrategias y modos de intervención que el docente realiza para propiciar lo anteriormente mencionado. Durante el momento de resolución es fundamental que el docente genere preguntas que lleven a los estudiantes a reflexionar y a dar explicaciones. Por ejemplo, ante un problema en particular que los estudiantes están resolviendo, le puede preguntar ¿cómo te diste cuenta? ¿Cómo lo pensaste? ¿Cómo podés saber si lo que estás realizando es adecuado o no? Y en un momento posterior a la resolución, en el momento de confrontación, el docente podrá intervenir haciendo público un procedimiento que alguien de la clase haya realizado a fin de favorecer la reflexión en torno a él. Por ejemplo, podrá contar qué es lo que hizo uno de los estudiantes y preguntarle al resto de la clase qué opinan. Tendrá que poner también en duda lo correcto. Una estrategia de intervención inadecuada sería decir ¿estás seguro? Lo que debemos hacer es que los chicos den razones de lo que han realizado. ¿Cómo sabes tal cosa? ¿Por qué decís que esto es lo más conveniente? ¿Cómo podés verificar la afirmación que estás dando? Y es fundamental que el docente apele a que los estudiantes reflexionen sobre el error, sobre las soluciones erróneas.
Todas estas intervenciones tienen el objetivo de propiciar el desarrollo de la capacidad de abordaje y resolución de situaciones problemáticas. Para dar continuidad vamos a hacer referencia a otra de las capacidades fundamentales en matemática que tiene que ver con la oralidad, lectura y escritura. Y desde este punto de vista, para propiciar el desarrollo de esta capacidad, es fundamental dar lugar a los estudiantes a que expresen por medio de un texto oral o escrito las ideas globales a las que hace referencia un texto y que puedan, por ejemplo, hacer más especificaciones, plantear oraciones que amplíen esta idea global de la que trata el texto, que usen adecuadamente el lenguaje coloquial, matemático al interpretar los enunciados de los problemas, de los procedimientos que usan, que puedan explicar textos continuos y discontinuos, que respondan por escrito mostrando lo que saben, que hablen de los contenidos matemáticos que han aprendido, que reformulen una frase coloquial, que comuniquen las ideas propias y las de sus compañeros al resolver problemas de los procedimientos que han utilizado, que produzcan textos con información matemática avanzando en el uso del vocabulario adecuado. La enseñanza de la capacidad, oralidad, lectura y escritura se centra en enfrentar a los estudiantes a variedad de situaciones matemáticas que involucran diversidad de textos, enunciados de situaciones problemáticas que ofrezcan cierta resistencia al lector. A modo de ejemplo, algunas estrategias de intervención docente podrían ser las siguientes: atender a posibles obstáculos que derivan del uso de las palabras. Desde este punto de vista, hay variedad de palabras que pueden estar involucradas en enunciados de las situaciones problemáticas. Por ejemplo, palabras propias de la terminología en matemática, de uso específico en matemática, como por ejemplo la palabra bisectriz. Palabras que tienen significados variados en el lenguaje cotidiano, diferente del lenguaje en matemáticas, como por ejemplo la palabra diferencia. O palabras que a lo mejor se utilizan en la vida cotidiana, pero que no resultan de un lenguaje cotidiano para ellos o que la hayan escuchado, como por ejemplo la palabra viático. Por otro lado, otra de las estrategias fundamentales tiene que ver con potenciar en el aula la formulación de explicaciones sobre la comprensión del enunciado, del problema, de los procedimientos que realizan, de las argumentaciones producidas por sus compañeros. Además, invitar a los estudiantes a que discutan los problemas formulados con palabras claves. Por ejemplo, se puede invitar a discutir a partir de algunos interrogantes o poner en juego estas palabras claves en un diálogo, o por ejemplo interrogar acerca de cuestiones acerca de qué trata el problema. Por ejemplo, se les podría decir: a ver, ¿podés comentar de qué trata el problema? ¿Cuál es la idea global de este problema? Recién hice referencia a algo fundamental que tiene que ver con enfrentar a los estudiantes a variedad de situaciones matemáticas que involucran diversidad de textos. Desde este punto de vista, por ejemplo, algunas situaciones matemáticas, como aquellas en las cuales los estudiantes describen una figura, o un dibujo o un gráfico, se vincula con un texto descriptivo, o por ejemplo un texto explicativo cuando explica procedimientos e interpreta, verbaliza aquello que es objeto del aprendizaje, o por ejemplo al justificar o rebatir el proceso de resolución de un problema, donde se pone en juego un texto argumentativo. Otro tipo de estrategias fundamentales para trabajar con los problemas tiene que ver con atender a posibles obstáculos que presentan los enunciados. En general, los enunciados de matemática tienen la particularidad que los textos de los problemas son textos generalmente breves, pero muchas situaciones son complejos. Por ejemplo, si presentamos un problema de un campo, un tercio en un campo está sembrado con maíz y un cuarto con trigo. ¿Qué fracción del campo no está sembrada? Para dar lugar a atender a posibles obstáculos que implican unas dificultades que se presentan los estudiantes para intentar comprender el enunciado, el docente podrá plantear algunos interrogantes tales como: ¿a cuántos campos hace referencia el problema? ¿Todo el campo ha sido sembrado con maíz? ¿Ya ha sido sembrado la totalidad del campo? ¿Qué es lo que ya sabemos acerca de la siembra del maíz en este campo? ¿Qué es lo que ya sabemos sobre la siembra de trigo en este campo? ¿Qué es lo que todavía no sabemos y tenemos que averiguar? Generalmente en un texto de matemática se trata de un texto descriptivo con un interrogante que implica una tarea por resolver.
Los enunciados de las situaciones problemáticas en matemáticas no siempre se presentan, por ejemplo, con enunciados de textos continuos, donde tiene esta particularidad de una descripción y una tarea que hay que realizar, donde se presentan una o varias preguntas, sino que también es muy común trabajar con textos discontinuos, es decir, ya sea tablas, gráficos. Desde este punto de vista es importante pensar en estrategias para implementar o para potenciar la lectura de textos discontinuos. Se podría, por ejemplo, apelar a que los estudiantes realicen una lectura directa del gráfico. A modo de ejemplo, el docente podría presentar una situación problemática que incluya un gráfico discontinuo, por ejemplo un pictograma, hacer un relato acerca de un señor que tiene un restaurante y un grupo de niños se dirigieron a este restaurante donde comieron huevos. Y a partir de este relato se presenta este pictograma y se pregunta cuántos huevos se comieron. A partir de allí podría plantear el docente algunos posibles interrogantes que tengan que ver con esta lectura directa del gráfico. Por ejemplo, ¿de qué tipo de plato hay más? ¿Con un huevo, con 2 huevos, con 3 huevos, con 4 huevos, con 5 huevos? ¿Cómo se dieron cuenta? Cabe destacar que en la lectura de textos discontinuos, como por ejemplo en este caso el pictograma que se ha presentado, tiene una particularidad muy distinta a la lectura de textos continuos que generalmente se presentan en los enunciados de textos en matemáticas, textos escritos, sino que acá en los textos continuos trata de pensar en estrategias de lectura que van de izquierda a derecha y de arriba hacia abajo. En los textos discontinuos no se hace de esta manera. Por eso lo importante es potenciar diferentes estrategias para que establezcan una lectura directa del gráfico que se presenta o de cualquier otra situación que se presente con un texto discontinuo.